El Senado volverá a ser noticia gracias a Rita Barberá. De nuevo, el Partido Popular Valenciano exporta al resto de España su manera de actuar que ha tenido en el país valenciano, donde primero se han dedicado a saquear a las arcas públicas y luego degradar la credibilidad de las instituciones públicas a un nivel ínfimo, para que imagino que cunda ante la ciudadanía el descrédito total de las instituciones y que crean que todos somos iguales. A nosotros la propuesta, la moción que se presenta hoy de limitar el aforo nos parece correcta, pero insuficiente. Los cargos públicos también tenemos que ser ejemplares ante la justicia, y en aquellos casos, como los casos de Rita Barberá, donde se le pueda juzgar por actuaciones previas a su actuación, a su paso por el Senado, quien tendría que dar el tribunal que tiene que dar cuenta sería ante el tribunal ordinario como el resto de ciudadanos. Pensamos que no únicamente se tiene que limitar la figura del aforo, se tiene que limitar y revisar muchos de los privilegios que ahora tenemos los parlamentarios. También pensamos y estamos trabajando para presentar la próxima semana una propuesta ante el Senado, que es una revisión también en aquellos cargos públicos de designación no directa por la ciudadanía. Pensamos que se deben tener algún mecanismo para poder revocar. En el caso de Rita Barberá o el mío propio, nosotros no nos han votado la ciudadanía directamente, nos han votado los parlamentarios autonómicos, y tenemos el privilegio de que no tenemos que dar explicaciones absolutamente a nadie. La señora Rita Barberá, como pasó durante la pasada legislatura, no tuvo ningún tipo de actividad política. Aquí podemos pasarnos 4 años sin hacer absolutamente ningún tipo de actividad, limitándonos únicamente a venir aquí a los plenos, o incluso ni eso, y luego no dar explicaciones ante la ciudadanía. En un cargo público de representación directa, un diputado o un senador elegido por la ciudadanía, eso es más complicado. Un concejal o un alcalde, a revocarlo por el electorado es muy complicado, pero en el caso de los senadores territoriales es fácil, es únicamente modificar la normativa. En este caso sería lo que proponemos es un pacto entre todas las fuerzas políticas para que tantos presidentes de la Diputación, diputados provinciales y senadores territoriales puedan ser revocados por los órganos que los nombraron en caso de flagrante actuación irregular, de no actuar, de ser personas que no responden a los intereses para los que fueron elegidos. En el caso de la señora Rita Barberá, lo que proponemos, o en el caso mío, es que los diputados autonómicos del Partido Popular que la votaron, que la eligieron para estar aquí en el Senado, pues que la pueda revocar, igual que a mí que me pudiera revocar los diputados autonómicos de Compromís. Pensamos que esto es un pacto que hace falta el consenso entre todos los grupos políticos, porque no únicamente es reformar la legislación autonómica, en este caso la valenciana. Tenemos nuestra propia ley para nombrar los senadores territoriales. Pensamos que en todos los parlamentos autonómicos se tiene que llevar al mismo consenso, que todos los senadores territoriales pudieran ser revocados en casos como este, porque si no estamos ante el caso que tenemos hoy. Hoy será de nuevo atención Rita Barberá por lo que estamos comentando. En Valencia sabéis que se ha hecho una operación de maquillaje, intentar aparentar que se toman medidas ante la corrupción del Partido Popular municipal, y no se ha hecho absolutamente nada. Simplemente se les ha quitado el carnet a los concejales del Partido Popular de Valencia, pero continúan en el grupo municipal del Partido Popular en Valencia. La única persona de ese grupo municipal anterior que continúa con el carnet del Partido Popular es la señora Rita Barberá. Rita Barberá, recordemos, si no hubiera estado aquí en el Senado, estaría imputada como el resto de senadores. Si no entendemos el por qué el juzgado pide al Senado que acredite su condición de senadora. Recordemos que este no es el único caso que tiene la señora Barberá la justicia detrás de ella. También el caso de desobediencia de la Ley de Memoria Histórica, el juzgado también ha pedido al Senado que informe si está o no está formando parte de esta Cámara para poder iniciar todos los trámites para ser juzgada. Y recordemos que la señora Rita Barberá está siendo investigada por muchos otros casos, el caso Rita Leaks, el caso Fórmula 1, y un poco lo que pone en evidencia es para qué ha utilizado el Partido Popular esta Cámara. Ha utilizado esta Cámara para que senadores o personas con problemas judiciales tengan un respiro. Es el caso de Rita Barberá, fue el caso de Vicent Aparici, senador por Castellón, fue el caso de Alfonso Ferrara, el senador por Castellón, también todos de designación autonómica, fue el caso de Andrea Fabra, la hija de Carlos Fabra, que también la mandaron aquí al Senado
cuando se empezó a investigar el caso de su padre, el caso Fabra, cuando ella también aparecía en todos los papeles, en toda la documentación existente como posible implicada en la trama. Ha sido el caso de Óscar Clavel, diputado al Congreso también por Castellón, como el Partido Popular siempre ha utilizado, en este caso, las Cortes Generales para que personas con problemas con la justicia tengan un amparo legal. Entonces, entendemos que efectivamente sí que hace falta tener una serie de garantías para ejercer el cargo, pero todos los demás privilegios se han de eliminar. Y, por lo tanto, nuestra propuesta la materializaremos la semana que viene, ampliando la propuesta que va hoy a pleno. Nuestra propuesta es, como hemos dicho, un pacto entre todos los partidos políticos para que todos los cargos de no elección directa por la ciudadanía puedan ser revocados en cualquier momento. Esta tarde pues ahora tenemos reunión del grupo parlamentario, vamos a presentar una enmienda. El cuerpo de la idea nos parece correcta, aunque pensamos que podría mejorarse. No únicamente, como repetimos, no únicamente es el aforo lo que tiene que limitarse, tiene que limitarse más privilegios que tenemos los parlamentarios. En principio el espíritu es correcto, veremos hasta qué punto acepta o no acepta nuestra enmienda, y la posición del grupo la marcaremos ahora en la reunión que tenemos a las 12:30, pero en principio somos favorables a ella.